Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a la audiencia que se conecta a Roca Eterna Haines City. Amen. Estamos aquí presentes en este lluvioso Shabbat, comenzando el mes de Aviv o Nisan. Estamos recibiendo acá en la Florida Central tremendo aguacero, pero eso no nos impide de conectarnos para estudiar la Torah. Así que su servidora está muy contenta con ustedes, puesto sabiendo de que estamos nosotros conectados para la última clase de fundamentos acerca de la esfera de honor y vergüenza. Y hemos estado cubriendo unos temas bien interesantes, y esta última clase hice otra modificación en el PDF o la PowerPoint presentation para poder cubrir una esfera dentro de lo que es honor y vergüenza que quiero mostrarles a ustedes, a la congregación presencial y a ustedes que nos están siguiendo. Así que sin más preámbulos, ya que el tiempo avanza y esperando en el Padre de que no se nos vaya la conexión del internet, porque acá en Haines City tenemos muy mal tiempo. Así que siga conectado con nosotros, que si acaso tenemos algunas dificultades tecnológicas, nos volvemos a conectar. El equipo de media hará todo lo posible para que la conexión continúe. Así que vamos a comenzar con una oración. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos y te honramos. Nos dirigimos a ti no en nuestros propios méritos, sino en los méritos de nuestro Adón Yeshua, nuestro Mesías. Señor, y te presentamos esta enseñanza para que seas tú dirigiendo, Señor amado, la información que vayamos nosotros a desarrollar durante esta próxima hora. Que sea tu nombre honrado y glorificado por lo alto, Señor. Por los méritos de Yeshua te lo rogamos. Amén y amén. Comenzamos con la enseñanza y vamos a estar hablando acerca de un cambio de estado de honor. Y vamos a estar citando algunos ejemplos bíblicos. Y tengo muchos textos que considerar y por falta de tiempo no los voy a poder leer todos. Si usted quiere el PDF, yo lo voy a estar compartiendo con los pastores aquí en Roca Eterna Haines City. Entonces pues usted se va a tener que comunicar con los pastores para que así pues se le sea disponible al que lo desee. Cuando estamos hablando acerca de la esfera de honor y vergüenza y acerca de un tema que hemos estado hablando en estas últimas porciones en la enseñanza los sábados, aquí en Roca Eterna, Rico ha estado hablando acerca de honor revertido u honor restituido. Y quizás las personas que no hayan escuchado qué es lo que es honor revertido u honor restituido, vamos a estar hablando acerca de algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, para el pecador, pagar la penalidad o liberarse de la culpa no era importante, sino la restauración del honor, que eso sí era lo primordial. Y tenemos el caso en Romanos capítulo 3 y verso 23, que está hablando acerca del apóstol Pablo, y dice esto específicamente. Dice, porque todos pecaron y han caído de la gloria de Adonai. Para un pecador tener la oportunidad de poder acercarse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, era importante que hubiese una vía para poder ser su honor restituido. Tenemos otro ejemplo en el jardín en Edén. Sabemos que cuando Adán y Eva se rebelan, ellos tenían un estatus de honor y de santidad. Cuando ellos pecan o se ponen creativos, como yo digo, ellos entonces dentro del espacio sagrado se contaminan, y lo que hacen es que incluyen la vergüenza en cada una de sus esferas de vida, y entonces tuvieron que ser exiliados de la presencia de Elohim y del espacio sagrado. Y es interesante que ellos tenían un estado de inocencia, un estatus de santidad, y cuando ellos se rebelan contra Elohim, entonces que se dan cuenta de que estaban desnudos, de que su cubierta había sido removida.
Otro ejemplo de honor restituido y honor revertido es el hecho de que el mismo eterno, el primer sacrificio que habla la Escritura es cuando el mismo eterno mata a animales y los cubre de pieles, o sea, los viste, les entrega otra cobertura, una cobertura que más adelante en el libro de Levítico que estamos estudiando ahora mismo, estamos hablando acerca de lo que representan las ofrendas y de lo que representa el sistema de sacrificios. Así que estas hojas de higuera hubiesen funcionado, pero algo interesante es que como una vida tuvo que dar y sustituirse para que su piel fuera usada como cobertura, eso representa en el lenguaje bíblico, en el lenguaje legal, adopción. A pesar de que ellos tenían un estatus de honor dentro del jardín en Edén, al ellos rebelarse, trajeron vergüenza no tan solamente a ellos dos, sino a su descendencia. Su descendencia, entonces, a los hijos que ellos engendrarían, entonces vendrían naciendo en una esfera de vergüenza. Y esto nos incumbe a cada uno de nosotros. Somos una gran familia. La vergüenza también simboliza exilio. Estatus de honor revestido es cuando, por ejemplo, una familia o una persona tiene cualquier grado de estima o respeto, de privilegio, de poder, de autoridad en la comunidad, y pasa algo. Que entonces el estatus de honor de alguien puede ser bien alto y por algún motivo de razón y circunstancia, esta persona, su estatus de honor va bajando. Algún suceso que introduce dentro de la comunidad, como habíamos aprendido anteriormente, que lo que hace una persona afecta la comunidad con la que se relaciona, afecta la familia donde vive, afecta las relaciones que tiene. En esta esfera de estatus de honor revertido, esto también se aplica. Hay dos tipos de honor revertido y el resultado final es de honor a vergüenza y de vergüenza que nadie se quiere quedar. Entonces tiene que pasar algún suceso para remover la vergüenza, para volver nuevamente a subir a un estatus de honor. O simplemente si está en un estatus de vergüenza que no comenzó con honor, subir a un estatus de honor. Cuando estamos hablando acerca de el resultado final de vergüenza, es cuando alguien está en lo más bajo. No sé cuántos de ustedes se pueden relacionar con esto. En lo más bajo, sin identidad, sirviendo a dioses extraños, sin convenios. Sabíamos que habíamos aceptado al Mesías, pero no conocíamos al Mesías. Y estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. No sé cuántos de ustedes se pueden identificar, pero de ese estado de vergüenza, de ese estado de lejanía, dentro de la dispersión, dentro del exilio, porque acordemos que el exilio representa vergüenza. En medio de nuestra vergüenza, el Padre provee una vía para entonces introducirnos a un estatus de honor. Y eso es lo que quiero presentarle a través de estas gráficas, cómo es que nuestro propio estatus puede subir a un honor alto o a una vergüenza más baja, dependiendo de las circunstancias. Que una persona, como les describí ahorita, puede comenzar de honor a honor, o de vergüenza a honor, o de vergüenza a honor a vergüenza. Entonces, cuando la flecha va subiendo, es que el estatus de la persona estaba en lo más bajo, hizo algo para acercarse al Eterno, que sube su estatus de honor. Pero entonces ocurre algo en la vida de la persona que se desvía de los caminos del Eterno y vuelve nuevamente al estatus anterior. Y qué malo es cuando una persona conoce a Dios y se aleja de sus caminos. La Escritura dice, es mejor no haberle conocido, porque nuestro estatus viene a ser peor que al principio. Por ejemplo, estatus de honor revertido, la Escritura,
Cuando nosotros empezamos a familiarizarnos con el lenguaje, comenzamos a verlo en toda la Escritura. Un ejemplo de esto está en Génesis capítulo 2 y verso 25, que les había dicho que cuando ellos introdujeron el pecado dentro del recinto sagrado, que era el jardín en Edén, donde la presencia del Eterno estaba con ellos, entonces se dieron cuenta su estado de desnudez. O sea, la desnudez tipifica vergüenza y que no hay cobertura. Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del recinto, dejaron atrás la gloria y el honor que ellos tenían, esa comunión que tenían con el Eterno, y fueron avergonzados por sus propios actos rebeldes. Así que el honor de tener una comunión con el Eterno fue revertida y pasaron a ser lo que nosotros somos ahora, residentes exiliados que no pertenecemos, somos forasteros en esta tierra porque no pertenecemos a este reino. Y esta es la esfera de vergüenza, de culpa y deshonra. Pero podemos salir de una esfera de vergüenza. Y esto nos los tipifica la historia de Abraham, que es una historia de un hombre el cual era muy pudiente, fue llamado por Elohim para abandonar. Y esto nosotros lo estudiamos en las porciones de Génesis. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero el llamado de Abraham fue algo muy similar a nuestro llamado. El Elohim le dijo: ven y sígueme que te mostraré la tierra que te voy a entregar. Entonces, pues, le dice que abandonara su identidad, que dejase la fuente de su honor propio. O sea, su familia, su casa y su parentela. Toda la herencia que poseía por haber sido un hombre pudiente, Abraham dejó todo eso atrás. Y el Señor le dijo: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre y la tierra que yo te voy a mostrar. Así que imagínate que tú eres la persona más rica del mundo, y que tú escuches una voz y te diga: deja todas las riquezas que tú tienes en este momento y ven y sígueme. Eso es tremenda prueba de fe, porque muchas veces el ser humano está muy entrelazado a las posesiones materiales que posee. Pero el ejemplo de Abraham nos dice a nosotros como parte del pueblo de Israel, que si le obedecemos a Dios, todo es que perdemos es por ganancia. Y es un estatus de honor que fue revertido, el cual es fundamental para la revelación de la Escritura, incluyendo el plan de redención. La historia también de José abarca otro ejemplo de lo que es estatus de honor revertido, porque sabemos que José ganaba del favor de su padre Jacob. Él era el hijo que fue escogido de entre sus hermanos para ocupar el cargo de la primogenitura. Era el más alto honor que se le podía entregar a un hijo dentro de una familia patriarcal. Sin embargo, vemos que a través de la historia de José, él fue vendido, o sea que de alto honor que poseía, baja a un estatus de vergüenza porque pasa a ser un esclavo. Y luego de esta profunda vergüenza donde se encontraba José, desde la oscuridad de la mazamorra, por decirlo así, el Padre lo vindica y el Padre lo honra y revierte la vergüenza y lo coloca precisamente en una posición privilegiada de ser el segundo en mando en la casa del faraón. Que esto es otro clásico ejemplo de lo que es revertir tu vergüenza en honor. Pero qué casualidad que todas estas personas que tenían un grado alto de honor tuvieron que pasar por pruebas. No es su fe, su emuná, su lealtad, su obediencia fue probada para ver si verdaderamente ellos querían seguir a Adonai. Y cuando fueron hallados aprobados por Elohim, entonces fueron honrados por él. Y esto debe ser un ejemplo para nosotros hoy, que estamos en un proceso de transición, y muchas veces en los procesos de transición nos encontramos con rechazo de parte de los nuestros,
de parte de nuestras amistades, de parte de la familia, de parte de quizás de nuestros compañeros de milicia, y se convierte en un camino solitario. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden identificar. Se nos cierran muchas puertas. Decimos, ¿y ahora, Señor, qué nos toca a nosotros hacer? Ser obedientes a su palabra, para que cuando llegue el momento indicado, que lleguemos a ser aprobados por Dios, entonces Él sea que nos comisione y que nos abra puertas. Eso es otro ejemplo de estatus de honor revertido. Sí. Amén, así mismo es. Amén. Y créame, no sé cuántos de ustedes pensaron que servirle a Dios era algo fácil. Seguir las pisadas del Mesías es fácil. Dígame usted que me está viendo por el internet. No lo es fácil. Pero si tenemos la misma mentalidad de Abraham, porque todos somos hijos de Abraham, por medio de las leyes de adopción en el convenio que se le fue dado a Abraham, por medio de su fe, nosotros fuimos injertados a un mejor convenio. Bendito sea su nombre, que dio esta provisión. Si nosotros somos discípulos de Mesías, que esto es lo que nosotros queremos o quiero desarrollar, te me adelantaste, Omar. Si nosotros somos discípulos de Mesías, pensemos la vida que Mesías tuvo en la tierra. Cuando hace 2000 años atrás, que quizás usted y yo no habíamos ni habíamos nacido, ni quizás ninguno de nuestros antepasados había pensado en una generación futura, pero estábamos en la mente del Eterno y que sabíamos que algún día íbamos a aprender acerca de la vida del Mesías. Meditemos en la vida del Mesías en el tiempo del primer siglo, que eso es lo que los quiero. ¿Qué pasó? Sí, les dije al principio, familia, de que estábamos atravesando mal tiempo acá en Haines City y estábamos rogando para que la conexión del internet no se viera interrumpida. Lamentablemente, pues esto pasó, pero ya estamos de nuevo de vuelta. Así que se perdió todas las discusiones que nosotros estábamos haciendo, pero siga conectada con nosotros. Les voy a dar un consejo, familia. Mire, después de tanto remar, después de tanto luchar, después de tanta preparación, después de tanto aprendizaje, después de tanto conocimiento, después de tanta enseñanza, de tanto sacrificio, de tantos cambios y ajustes, sería bien triste que estemos así ya para entrar a la tierra y no tengamos el privilegio de entrar. No seamos sabios y seamos prudentes y aprovechemos este tiempo de gracia, por decirlo así, que estamos nosotros viviendo. Porque créame que cuando se comience a restaurar el orden allá en la ciudad de Jerusalén, todo tiene que cambiar. Y vamos a ser nosotros que tenemos que ajustarnos. No aproveché mi tiempo, no aprendí qué era lo que me tocaba hacer. Viste, perdiste el tiempo. Porque no pusiste atención, porque no te pareció interesante. Y el Padre está proveyéndote a ti, a los que nos están escuchando, la oportunidad de nosotros poder reestructurar nuestras vidas y poder tener la oportunidad final de que estamos siendo justificados para vida eterna y lleguemos a la vida eterna y pasemos al umbral de la eternidad. Ese va a ser el más grado alto de honor que nosotros vamos a poder gozar. Amén. Ok. Voy a saltar todo esto y ahora nos toca a nosotros el estatus de honor revertido para los creyentes. Hemos estado hablando acerca de esto, voy a saltar esto y vamos aquí. Voy a saltar esto. Mire todo lo que estoy saltando, todos los versículos que la palabra nos habla, porque quiero estar aquí y dedicar la última media hora acá. A lo mejor podemos decir que Yeshua fue honor todo el tiempo. También. ¿También? Sí.
Vamos a hablar acerca de la humillación y exaltación del Mesías. Fíjese la gráfica que tenemos acá para poder explicar la humillación y exaltación del Mesías. Si después de esta enseñanza, cuando yo termine de enseñar este punto, usted no aprecia lo que hizo el Mesías por nosotros, yo no sé qué más se le puede enseñar. Porque nuestro Mesías tenía una posición celestial honorable en el cielo. Él no tenía que decir, Padre, envíame a mí, yo iré. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. De allí fue engendrado en forma humana, de forma milagrosa. No me pregunte cómo ocurrió eso, porque hasta el sol de hoy yo no te puedo explicar ese milagro, así que no tengo respuestas para ti. Vida en la tierra, Él vivió como usted y yo estamos viviendo, en esta esfera tangible, terrenal, inmoral, contaminada, impura, pecaminosa. La Escritura nos dice que mientras Él estuvo viviendo en esta misma esfera, Él fue tentado en todo. Deteniendo una posición celestial honorable, que Él pudo haber dicho, yo me quedo acá. Pero respondió un llamado. Y Él dijo, yo iré, envíame a mí. Siendo tentando en todo, y esta gráfica está basada en Filipenses capítulo 2, los versos 6 al 11. Creo que lo tengo acá. Que dice, el cual siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo. Páralo ahí. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? ¿Acaso no es un siervo una persona que no tiene honor? ¿Que no tiene derecho? Una persona que ha sacrificado todo para servir a otro. Ahora estamos entendiendo y contestando la pregunta de nuestro pastor Pesina, lo que el apóstol Pablo está dándonos a nosotros a entender. Que por años no lo entendí. Dice, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a usted y a mí, al ser humano. Y asumida la condición humana, mire lo que dice Pablo, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Por eso Dios lo exaltó sobremanera y lo otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres, tanto en el cielo como en la tierra y en los abismos, caigan de rodillas ante el nombre de Yeshua y todos proclamen que Yeshua es Señor, para la gloria del Dios el Padre. Yeshua se rebajó a sí mismo. Nos dio el excelentísimo ejemplo a seguir de lo que significa ser un siervo. Estamos nosotros así todavía, no le llegamos todavía ni a los tobillos a nuestro Mesías. Si le pueden dar un micrófono al hermano Omar. Vamos a la gráfica. Ok, shalom. Como dije, no sé si me voy a adelantar, pero desde que comenzaste a hablar acerca de esta sección donde estás ahora, para mi entender es lo siguiente. Es ahí donde él pierde su estatus que él tenía y cae en vergüenza al hacerse como cualquiera de nosotros. Exacto, estás haciendo muy buenas conexiones. Pero ahora vamos a seguir. Amén. Con lo que él dijo. Pero yo tengo otra pregunta. Dígame, pastor. Pero él
Ay, ¿cómo? No, siga, yo después Ok, pregunto. pues entonces seguimos y después las preguntas me las hace el pastor. Él se rebajó a sí mismo, habitó en la tierra por sus más de 30 años, por decirlo así, una edad adulta. Se supone que un hombre de esa edad se considere en su prime years. O sea, un hombre fuerte, un hombre joven, un hombre que comenzó su ministerio enfocado en la misión que el Padre le había encomendado. Siendo tentado en todo, porque el mundo de las tinieblas conocía quién era Yeshua, importante que el mundo de las tinieblas conozca quiénes son los hijos de la luz. No tan solamente los hijos de las tinieblas, sino los hijos de la luz. Y soportó toda clase de humillaciones hasta él entregar su vida. Él entrega su propia vida. Él pudo haberse defendido. Él pudo haber pedido al Padre una asistencia divina para eliminar todo el ejército romano que lo andaba persiguiendo, pero él no dijo nada. Él cayó como cordero, que él sabía que iba a ser expuesto a la más terrible tortura. Que eso es lo que les quiero enseñar a ustedes hoy. A la más terrible tortura. La humillación y exaltación del Mesías. La crucifixión. Independientemente de lo que las personas piensen, que si él murió en un madero, sin un madero transversal, él fue torturado. Roma, y esto no era algo nuevo, puesto que las culturas de las civilizaciones cerca de la etapa donde se desarrolló el Imperio Romano utilizaban el método de la crucifixión para matar a los prisioneros. Pero Roma se gozaba en torturar a sus prisioneros. Usaba la crucifixión para los esclavos. Acordémonos, esclavos. Yeshua se convirtió en siervo. A los bandidos, a los prisioneros de guerra y revolucionarios políticos, porque sabemos que en el juicio de Yeshua se le acusa de sedición a Roma. Fue un juicio injusto con testigos falsos, o sea, fue un juicio en contra de lo que la Torá establece. Totalmente. Eran vistas públicas que ellos hacían en Roma y servían como un estatus de degradación ritual, lo cual estigmatizaba al acusado como una persona que cayó en la vergüenza más baja. La persona era azotada, era torturada, cegado, derramando sangre. Se hacía frente en la espalda, se le desnudaba en las torturas. El condenado, después de todo este rudimiento de torturas, era forzado a cargar el instrumento de su ejecución hasta el lugar donde iba a ser crucificado. La propiedad de la víctima, normalmente la ropa, era confiscada por los soldados. Y si era ropa buena, se echaban suertes y hacían un juego para ver quién se ganaba la vestimenta. Porque tenemos que tener en mente que los romanos hacían esto para traer una vergüenza extrema sobre la persona que había sido acusada, y ellos eran sádicos, torturadores. Yeshua, siendo un hombre en sus prime years, sabemos que era un hombre de buena salud, gozaba de buena salud. Me imagino que era fornido porque él caminaba. Yeshua era un hombre en buena forma, por decirlo así. No te voy a decir si era de buen parecer o no, porque nadie conoció su semblante. Pero hablando físicamente, cuando nosotros estudiamos los evangelios,
el modo de transporte era caminar todo el tiempo. Y antes de que él comenzara el ministerio, él se dedicó a la carpintería. Y generalmente los carpinteros eran fuertes. Tenemos aquí un hombre que pasó por la más alto grado de humillación y vergüenza que se le podía infringir a alguien en el primer siglo. Cuando era torturado y iba a ser crucificado, contrario a, pues yo estuve leyendo alguna información en cuanto a la crucifixión y al método que ellos utilizaban. Generalmente siempre la gente piensa que los clavos se le pusieron acá, pero es imposible que se le fuera puesto acá, era más acá. Porque no hay soporte, o sea, se desgarraba la persona por el peso del cuerpo. Generalmente los clavos eran asá, no sé, pegados acá. Las ejecuciones eran un tipo de entretenimiento público, donde generalmente pues las personas que conocían al acusado se burlaban de una forma deshonrosa. El cuerpo sufría lentamente y prolongado, clavado en ese madero. La víctima, sabiendo que había sido torturada, no había comido nada, se le negaba un bocado de comida. Ya estaba débil Yeshua. Lo más probable ya había perdido el control de su cuerpo. Toda la sangre que salía de su cuerpo, que había sido extremadamente abusado. Y en muchos casos las víctimas se le negaba un entierro honorable. Los cuerpos eran dejados clavados en los maderos por las aves y los animales que se los devoraran. Esto era el método de ejecución de Roma. El dolor no era vergonzoso, pero el silencio de la víctima durante una tortura era marca de honor. ¿Quién puede soportar el método de tortura que ellos infligían en un cuerpo? Dentro de la fortaleza Antonia, ustedes ven esta imagen, este círculo con varios, que parece un pie, si lo podemos ilustrar así. Esto fue dentro del fuerte Antonia, que estaba cerca del templo, y lo que se conoce como The King's Game. Esto era algo que ellos practicaban, los romanos. En español es el juego del rey entre espadas y reyes. Esta imagen tallada en piedra se encontraba en la fortaleza Antonia, donde Yeshua fue llevado y retenido antes de su crucifixión. Y esta talla es parte de un juego que los soldados romanos jugaban cuando se burlaron de Yeshua, cuando lo flagelaron. Y sabemos que los látigos eran de cuero y a las extremidades posiblemente eran huesos o posiblemente eran clavos. Y Yeshua soportó todo esto. No tenía que haberlo hecho. Y esto lo podemos validar en lo que dice Mateo capítulo 27, del 27 a 50. Este relato en Mateo 27 está hablando acerca precisamente de este juego. De cómo después que lo flagelaron le ponen un manto púrpura y sabemos que su espalda estaba sangrienta. Entonces, si te ponían algo, se te iba a pegar a la piel. Le cogen una corona de espinas, y las espinas eran así, lo más probable, y se le entierran en su frente. Y lo homenajean como un rey. Y todas sus vestiduras, precisamente, ahí se las apostaban. The King's Game. Le cogían con barrotes, con varas, y para que la corona de espinas se le enterrara más en sus sienes y en su cabeza,
lo golpeaban directamente allí. O sea, la forma más extrema de tortura se hacía en este juego que ellos practicaban. Nuestro Mesías estuvo expuesto a sufrir esta degradación sin tener que haberlo hecho. Los romanos solían jugar este juego de niños con los prisioneros que esperaban ser crucificados. Los atraparían vestidos con túnicas púrpuras que parecieran reyes. Luego los sentaban y los adoraban burlonamente. Los soldados romanos tomarían a uno de sus prisioneros y los convertirían en un rey burlón. Echando un manto sobre los hombros de Yeshua, le pusieron un palo en la mano a modo de cetro. Retorcieron ramas con espinas e hicieron una corona y luego se la metieron en la cabeza, lo que provocó una enorme cantidad de sangre. Lo golpearon y se burlaron del prisionero hasta que llegaba el momento de ser crucificado. La Escritura nos dice a nosotros en la humillación y vergüenza que Yeshua soportó. En Marcos 14 y Mateo 26, cómo le escupieron. Esto es parte del ritual que ellos hacían en The King's Gate. Lo golpearon en la cara y en la cabeza, y las citas bíblicas nos lo dice. Lo ridiculizaron, le decían insultos, lo obligaron a cargar, o sea, el madero transversal que se convertiría en su instrumento de ejecución. Le rompían la ropa y lo exponían públicamente en un acto de vergüenza. Pero ¿cómo fue que entonces el Eterno restituye el honor en este madero? Moisés y los profetas ya habían hablado de los sufrimientos del Mesías. En Lucas capítulo 24 y 26 y Hechos 7:52. Así a nosotros la Escritura lo registra. La humanidad como agente es causante de la muerte de Yeshua. Nosotros fuimos los causantes de la muerte de nuestro Mesías. Fuimos nosotros. Si hubiésemos nosotros podido haber estado allí, lo más probable hubiésemos sido parte de la jerga burlona. Vamos a ser realistas. Usted dirá, no, yo no. ¿Acaso Pedro no lo negó? Siendo uno de sus discípulos. Sosteniendo el Mesías el alto honor y privilegio de estar en una posición, y vamos otra vez nuevamente a la gráfica, y ya estamos cerrando. Muere de la manera más cruel, resucita. ¿Por qué el Padre resucita al Mesías? Porque fue acusado injustamente. No tan solamente porque Yeshua estuvo dispuesto a morir obedientemente, que inclusive antes de expirar en su último aliento, Él le ruega al Padre que los perdone. Al mismo que lo flageló, al mismo que le enterró los clavos en sus muñecas, probablemente al que estaba dispuesto a romperle sus piernas, o al que traspasó su costado con una lanza. Aquellos que lo negaron, quizás dentro de la jerga burlona, habían personas que Él había sanado. Habían sido expuestas a milagros. Habían escuchado sus enseñanzas. Y nadie hizo nada. El Eterno los resucita. Él sube y asciende al cielo. Hoy en día está sentado a la diestra del Padre Celestial, esperando que el Padre le diga, ve. Estamos anhelando esta segunda venida para que a través de lo que Él estuvo dispuesto a soportar, que ninguno de nosotros lo estaría dispuesto a hacer, ni por tu mejor amigo, ni por tu hijo, ni por tu madre, ni por tu padre. Yeshua dijo, yo lo hago para restaurar el convenio que había sido roto por la misma humanidad.
para proveer la vida de entrada para que usted y yo pudiésemos acercarnos a Elohim y entrar en un mejor convenio, tener identidad, tener una heredad y poder tener la oportunidad, y digo poder tener la oportunidad porque si nosotros nos descuidamos en el camino, perdemos la oportunidad de entrar a la eternidad. A pesar de que el estatus de honor fue revertido por el Padre, te dejo con esta. Familia presencial y familia que me estás escuchando. Quizás esto es algo básico, no profundicé por falta del tiempo, pero ¿cuán dispuesto estarías tú de honrar lo que Yeshua hizo por nosotros? Valorar el sacrificio, valorar lo que Él estuvo dispuesto a hacer para abrir la brecha y el camino y darnos la oportunidad de regresar a casa. El espíritu de Adonai está levantando a hombres y mujeres que estén dispuestos a pararse en la brecha y llamar de entre las naciones a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Serás tú una de ellas? ¿Estarás dispuesto a ser fiel hasta la muerte, como hizo nuestro Mesías? Si tú te consideras ser un discípulo de Yeshua, nuestro Mesías, mira lo que Él tuvo dispuesto a hacer por ti. Mira lo que Él hizo por mí. Valoremos y honremos lo que Él hizo, porque el Eterno le entregó el mejor nombre para que toda rodilla se doble y confiese que Yeshua es nuestro Adón, para la gloria y honra del Padre. Concluimos el esfera de honor y vergüenza. No sé si les gustó esta clase, no sé si aprendieron algo nuevo, y yo espero que después de este Shabbat tú veas a Yeshua de otra perspectiva. Filipenses 2, 6 al 11. ¿Quiere que lo vuelva a repetir? Mire lo que dice Filipenses 2, 6 al 11. El cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Por eso Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo y en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Yeshua y todos proclamen que Yeshua es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo. Te honramos a ti, Padre celestial, sabiendo de que en tu sabiduría proveíste la vía para que la humanidad pudiese regresar a casa. Gracias, Señor, por Yeshua, nuestro Adón. Gracias, Señor, por Él, por lo que Él hizo. Gracias, Señor, porque Él se mantuvo fiel a ti y murió siendo un siervo obediente. Te rogamos, mi buen Rey, que siendo sus discípulos, sus seguidores, la misma fidelidad, la misma lealtad y el mismo nivel de obediencia, nosotros podamos cultivarlo. No tan solamente por Él, sino para honrarte a ti, por lo que hiciste al enviar y desprenderte de lo más preciado, tu Hijo unigénito amado. Gracias, mi buen Rey, por estas enseñanzas que nos hacen un llamado a nuestra conciencia a reestructurar nuestras vidas para añadir más honor a tu nombre y vivir en un standing que sea de agradable a ti. Te rogamos, mi buen Rey, que este mensaje
que se siga expandiendo por todas las redes sociales, y las personas que necesiten hacer un alto en su vida y tener un nivel de compromiso a ti, puedan, Señor, retornar su mirada y abrir sus corazones para que sean escuchadas sus peticiones delante de tu trono y puedan reestructurar sus vidas. Aquí en Roca Eterna te agradecemos la oportunidad que nos concedes de poder disertar tu palabra, de poder enseñarla de una forma y desde una perspectiva que todos podamos aprender juntos, como a ti, Señor, te agrada. Ayúdanos, Señor, en nuestros momentos de flaqueza, mirarte a ti y mirar a Mesías y seguir siendo fieles a pesar de las adversidades. Fortalécenos, Señor. Fortalece al débil, fortalece al que está enfermo, fortalece a aquel que todavía no entiende y quiere más de ti, Señor. Fortalece, Señor, a aquellas personas que apenas están caminando en obediencia en esta jornada de guardar tus mandamientos, Padre. Dales aliento, ese aliento de vida que sale de tu trono a través de tu espíritu. Levanta las manos caídas y refuerza las rodillas endebles. Insulfa, Señor, ánimo a aquellos que están desanimados, a aquellos que están desganados, a aquellos que están tristes y a aquellos que no tienen esperanza, a aquellos que están cargados y cansados, porque Yeshua dijo: déjalos que vengan a mí. Mi Rey, gracias por tanto y tanto honor que nos has dado y la oportunidad de ser llamados hijos tuyos a través de la obra grandiosa que hizo nuestro Mesías en el madero. Gracias, y en sus méritos decimos amén y amén. Si esta enseñanza fue de bendición. Ajá. Explique un poco lo que hemos cubierto, hermanos, para la gente que nos está viendo y qué es lo que sigue. Ok, nosotros estamos siguiendo la metodología de nuestro Moré Rico Cortés, el cual a las 5 de la tarde va a estar con nosotros acá en Roca Eterna, ahondando acerca de otros temas, pero apenas en las clases de fundamento que estábamos dando aquí en Roca Eterna Haines City, cubrimos la esfera de convenios. Y la esfera de convenios es muy importante que nosotros la conozcamos, el fundamento, como valga la redundancia, que son clases de fundamento, pero las clases de convenio es ese fundamento que nos lleva a la próxima esfera de justicia y bondad, que el Moré Rafi González estuvo enseñándonos acerca de esta poderosa enseñanza de lo que es, después que tú entras en convenio con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, entonces comienzas a caminar para ejercer el rol, función y llamado del pueblo de Israel, que es hacer justicia y bondad. Y esta servidora, esta fue la última clase de la esfera de honor y vergüenza. ¿Cómo es que esta esfera de honor y vergüenza nos enseña a nosotros que no es nuestra cultura, sino la cultura bíblica y los estándares de la Torá? Nos enseña a cómo reestructurar nuestras vidas para no caer en una esfera de vergüenza. Que aunque estamos en la dispersión, el Padre ha provisto, puso la vía para que no tan solamente su pueblo, sino aquellos que quieren abrazar el pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob puedan vivir de una forma honorable. Luego, como les mencioné, estamos en el exilio, y el exilio representa vergüenza. Entonces estamos caminando para que nosotros podamos ser reestructurados en un futuro en la redención final. Y esto significa que vamos a hacer una nueva creación en el futuro, que es lo que estamos añorando. Estamos caminando para esta redención, para nosotros poder entonces eliminar por completo lo que es el caos en nuestro alrededor. El caos en nuestras vidas es una forma de establecer orden, estructurando primeramente nuestras vidas, porque todo comienza con nosotros. Antes de afuera necesitamos conocer el orden bíblico y eliminar el caos. Que entramos entonces en la esfera de pureza moral y ritual, que está conectada con el templo y con nuestra vida diaria. Las esferas de santidad, que quizás más adelante vamos a cubrir esas esferas,
y nos conecta con los espacios sagrados. ¿Cuáles son los espacios sagrados? ¿Qué dice la Escritura que son los espacios sagrados? Es importante que conozcamos este concepto. Y entonces nos mantenemos en la esfera de la vida y regresando al Edén. Y si usted de verdad le interesa estudiar esta metodología, invierte el tiempo en estudiar el templo. Porque todo está conectado con el templo. Entonces yo espero que a las 5 te conectes con nuestro Morel Rico Cortés. Y si usted tiene alguna pregunta, me puede escribir o lo escribe a Roca Eterna Hain City y esta servidora con mucho gusto le contestará sus preguntas. Así que, Shabbat Shalom.